Titulé este sermón "Por quien todo fue hecho". Quiero invitarlos a que inicialmente podamos leer el texto que está propuesto. Está en Colosenses 1:15 al 20. Ahí está. ¿Ok? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como en las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Si notan, este pasaje lo hemos leído reiteradas veces durante toda esta serie, y es un pasaje central y muy importante, neurálgico para lo que es el credo niceno-constantinopolitano. Hoy vamos a abordar solamente la partecita que dice "por quien todo fue hecho", y estamos hablando del Hijo eterno de Dios, de la segunda persona de la Trinidad, y estamos en la segunda parte del credo, la parte más grande, más amplia del credo, que habla de Jesucristo, el Hijo eterno de Dios, el Salvador nuestro. Y el tema que nos atañe a estudiar en esta mañana es Cristo como creador, porque ya hablamos del Padre como creador, y antes de eso estuvimos hablando acerca de los atributos del Padre y los atributos de Dios, pero hoy vamos a centrarnos en la figura del Hijo como el creador, el sustentador y el centro de toda la realidad que nos rodea. El centro de todo. A ver, hermano, si todo fue creado por medio de Cristo, y si todo está siendo sostenido por medio de Cristo, y si todo es reconciliado en la cruz de Cristo, esto tiene que tener un sentido para nosotros como iglesia. Esto tiene que tener un valor para nosotros más allá de la teología, más allá del conocimiento, más allá de la doctrina o de la teoría que se nos pueda enseñar. No quisiera que este sermón pueda ser, o sea, como leer un libro de teología sistemática. Los que estudiaron saben que son libros pesados para la lectura, y que de repente pararse un profesor de teología a dar una clase de teología puede resultar hasta soso, aburrido, si no hay un buen enfoque. No porque la teología sea aburrida, sino porque a veces no entendemos. Esa es la realidad. Entonces, me gustaría poder transmitir en realidad en esta mañana la importancia de esta verdad, de que Cristo es el centro de todo, es el que sostiene todo y es el que reconcilia todo. ¿Y cómo se deriva eso para mí? ¿Cómo se significa eso para mí? ¿Ve? Hasta aquí, hermano, hemos confesado que Jesucristo es el Hijo eterno, que Dios es verdadero Dios, que es Dios verdadero de Dios verdadero, lo que quiero decir, ¿sí? Jesucristo es verdadero Dios. Hemos dicho también que Él fue engendrado y no creado. Me parece que ya hasta acá hemos llegado, y creo que ya tenemos claro los primeros tres conceptos que nos habla el credo acerca de Jesucristo. Pero ahora el credo va un pasito más, da un nivel más, y él dice "por quien todo fue hecho". Es decir, es Dios, es por quien todo, es engendrado y no creado, pero también estamos hablando de que todas las cosas por Él fueron hechas, ¿sí? Y esta frase no quiere simplemente repetir como una especie de mantra,
que hablan las religiones orientales. No. Quiere explicar algo bastante profundo. Quiere demostrar algo que realmente tiene un valor para la cristiandad. Fíjate, el apóstol Pablo, que es el que escribe esta carta que acabamos de leer, la de Colosenses, estaba escribiendo a la iglesia de Colosas y estaba advirtiéndole de ciertos problemitas, que no son chicos, que estaba viviendo la iglesia de Colosas. Por ejemplo, en la iglesia de Colosas se estaba perdiendo la centralidad del Hijo de Dios. Y él llega y advierte cosas, quiere trazar un paralelismo o quiere marcar una raya allí entre las cosas que están en el mundo y las cosas que tienen que ver con la iglesia. La iglesia de Colosas no era que negaba a Cristo, pero sí que estaba como alguien estaba tratando de poner a Cristo como insuficiente. A veces le dice, bueno, vos necesitas a Cristo más tal cosa. Vos necesitas a Cristo, pero también necesitas la otra cosa. ¿Me entienden? Y eso es lo que Pablo quiere en este momento advertir. Muchas veces queremos agregarles cosas a Cristo y decir cosas que no son de Cristo. Algunos hablaban de filosofías, algunos hablaban de reglas religiosas, de experiencias espirituales, y entonces le dice, no se dejen engañar con filosofías huecas, con sutilezas. No dejen que nadie les quite la simpleza del evangelio con este tipo de cosas, con experiencias que tienen que ver con cuestiones paganas como culto a los ángeles, como falsas humildades. Y él comienza a explicar todo esto. Y algo similar puede ocurrir hoy en día en la iglesia. ¿Por qué? Sucede a veces que la iglesia canta hermoso de Cristo. Hoy se cantó precioso. Pero a veces cantamos y mencionamos a Cristo, sin embargo, podemos estarlo desplazando del centro de nuestras vidas. Pudiera ser. Podemos reemplazar la centralidad de Cristo por métodos tradicionales a veces. Y a veces como que pesa más la tradición que hemos aprendido que la misma palabra del Señor y la misma presencia de nuestro Señor. Actividades, éxito, moralismo, entretenimientos religiosos pueden estar quizás cargando nuestro día a día, nuestro andar como iglesia. Y el peligro no siempre es sacar a Cristo de la ecuación o del vocabulario, porque podemos mantenerlo. Podemos hablar de Cristo sin Cristo. Podemos estar mencionando a Cristo todo el tiempo sin realmente considerarlo acá. Podemos hablar de Cristo, pero considerarlo simplemente un complemento de nuestras vidas. Por eso en Colosenses 1:15, él comienza a hablar de que es tan necesario que nosotros entendamos quién es Cristo. Y este pasaje que acabamos de leer, lo único que está tratando de decir es que Cristo tiene el centro de todo el universo. Cristo es el centro de todo y tiene que ser el centro. Él tiene en todo primacía. Él tiene en todo lo primero. Y Pablo decía, Él es el primogénito de la creación, la imagen del Dios viviente. En Él habita la plenitud. Tantas palabras poderosas que están en estos 5 versículos, 6 versículos que acabamos de leer. Él es el sustentador, la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, dice. Todas estas cosas. Y entonces pone a Cristo, sin lugar a duda, en el centro de todo, sin que nada más obstaculice su centralidad. ¿Me estoy dando a entender en esto? Lo que dice Pablo acá es que Cristo tiene que ser el centro de la iglesia, el centro de tu vida y el centro de todas las cosas en este universo, sin nada más. Entonces, hermano, la pregunta para nosotros no es solamente si Cristo está presente en nuestra iglesia, sino más bien Cristo tiene la preeminencia en todo lo que hacemos en la iglesia. ¿Qué cosas hacemos en la iglesia a diario? Hacemos el culto de jóvenes. ¿Es Cristo el preeminente en ese culto de jóvenes?
O lo que prela en el culto de jóvenes si hay buena pizza en la noche para comer. ¿Me entienden lo que quiero decir? No, porque lo que queremos es realmente compartir. Entonces no tiene sentido, porque muchas cosas dentro de la iglesia comienzan a perder valor cuando empezamos a quitar a Cristo del centro de todo. Y es bueno que nos hagamos este ejercicio. Y es parte de lo que tenemos que siempre estar recapitulando, reestructurando en nuestra mente. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué nos reunimos? ¿Por qué hacemos tal ministerio o aquella cosa? ¿Es para que Cristo tenga la preeminencia? ¿O es poniendo a Cristo como preeminente en todo y primero en todo? Y no estoy hablando solamente de la iglesia, estoy hablando de tu vida, de tu trabajo, de tu escuela, de todo lo que haces. ¿Me entienden? Hermano, ¿qué relación tiene Jesús con mi vida diaria más allá del culto del domingo? Porque no quiero atacar el culto del domingo. El culto del domingo asumo de que Cristo es el preeminente en el culto del domingo. Yo veo cómo los ministros que cantan acá se dedican a ensayar porque quieren no agradarlos a ustedes, sino agradar al Señor. De lo contrario, no estuvieran haciendo tanto énfasis en orar, en discipular, en leer la Biblia, en reunirse. Sino simplemente manda las partituras, practícale y nos montamos aquí y hacemos todo. Pero más allá del culto del domingo, ¿qué significado tiene Cristo para cada uno de nosotros? Y si todo existe por Cristo y para Cristo, entonces, ¿qué lugar debe ocupar Él en mis decisiones? Acá, esto es un problema en el cual yo me voy a meter en esta mañana. ¿Por qué? Porque ¿cómo nos está tentando el enemigo en este tiempo? En nuestras decisiones. Estoy tomando decisiones que me alejan de mi propósito en Cristo Jesús. Y voy a hacer lo más carnal posible para no irme a lo más espiritual en este momento. Pero cuando aceptamos ese trabajo que te deja el domingo sin congregarte, estoy prácticamente dejando a Cristo fuera de la ecuación. Porque no es que la congregación sea Cristo, pero no hay iglesia sin iglesia, no hay cristianos sin iglesia. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Yo siempre voy a defender que todo cristiano debe congregarse. No puede dejar de congregarse. Todo cristiano tiene que mantener una comunión íntima con los hermanos. Si mi decisión que estoy tomando ahora me roba el tiempo de devocional con Cristo, entonces estoy dejando a Cristo fuera de la ecuación. Es decir, si lo que estoy haciendo ahora y estoy asumiendo ahora me está quitando el tiempo de oración, el tiempo de la lectura de la palabra, el tiempo de compartir con mis hermanos, estoy simplemente dejando a Cristo fuera de la ecuación. Hermano, ¿qué cambia en mi manera de trabajar, sufrir, descansar, servir y adorar si sabemos que Cristo sostiene todas las cosas de mi vida? ¿Qué cambiaría? Y aquí es donde voy a comenzar realmente a explicar lo que tiene este texto. En primer lugar, quiero dar claro lo siguiente. Cristo es quien le da sentido a nuestras vidas. ¿Quién eres tú? ¿Quién define tu vida? ¿Cristo es quien le da el sentido a tu vida o es otra cosa lo que define tu vida? ¿Eres el abogado? ¿Eres el ingeniero? ¿Eres el obrero? ¿Eres la ama de casa? ¿Y eso es lo que define tu vida? ¿O es Cristo realmente quien define tu vida? Si estuvieran los adolescentes acá, dirías, ¿los likes de tu red social son los que definen tu vida? ¿O los me gusta, los corazoncitos? La Biblia dice, escuchen lo que dice la Biblia. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y luego dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿En dónde fueron creadas todas las cosas? En Cristo. Entonces Pablo
No solamente habla de que Él es la imagen del Dios invisible. Esto tiene que tener un significado para nosotros como iglesia. En Él fuimos creados. Y si en Él fuimos creados, entonces Él es el significado más importante y el que define y el que da sentido a nuestra existencia. ¿Se entiende esto, hermano? Luego que Pablo dice que Cristo es el primogénito de toda la creación, él da a entender de que todo lo que fue creado tiene que ser volcado para la adoración a Él. Tiene que ser volcado para Él. Hermano, la frase del credo es clara. Dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y eso incluye el universo entero, la historia, la iglesia, la casa, la vida, todo incluye que todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Es decir, entonces, que ya no deberíamos vivir para nosotros mismos. Deberíamos sacarnos ese chip de individualismo o de buscar simplemente nuestro bien personal. No vivimos para nosotros mismos y fuimos creados por Cristo y para Cristo. Hermano, Juan 1:3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Primera de Corintios 8:6 también nos dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio de Él, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pablo también dice, porque de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Entonces aquí viene la pregunta, hermano, ¿por qué estamos viviendo? ¿Por quién estamos viviendo? Porque muchas personas viven simplemente para sobrevivir. Otras viven para agradar a otros. Otras viven para tener simplemente éxito. Otras para no sufrir. Y qué triste, porque muchas veces dentro de la iglesia se predica una teología, vive para no sufrir. Muchas veces los sermones se predican para que no se sufra. Habría que preguntarle a los primeros cristianos si ellos vivieron esa teología. Habría que preguntarle a los cristianos que están ahora en Venezuela, en medio del desastre, si viven esa teología y si les ha servido esa teología. La Escritura dice que fuimos creados por Cristo y para Cristo. Entonces, hermano, esto tiene un significado muy grande, porque esto va a afectar todo en nuestra vida. Trabajo para Cristo, sirvo para Cristo, estudio para Cristo. Siempre me recuerdo que cuando estábamos en la facultad, los muchachos del grupo cristiano decíamos lo siguiente: yo sirvo a Cristo y cuando tengo tiempo, estudio. Y éramos gente que pasábamos 8 hasta 10 horas estudiando al día. Pero nuestro lema era, yo sirvo a Cristo y si me da tiempo, estudio. Porque a veces estábamos estudiando, llegaba alguien a pedir la oración y empezábamos a predicarle todo eso. Como había otro que decía, no, ahorita estoy ocupado, después. Crío a mis hijos para Cristo. Muchas veces creemos que estamos criando hijos para la patria, para el futuro, para las naciones. Pero nuestros hijos tienen que ser criados es para Cristo. Para que sirvan a Cristo. Que su objetivo principal sea rendir sus vidas a Cristo. Mi tiempo lo uso para Cristo. Si todas estas cosas que estoy aquí enumerando, trabajo, servicio, estudio, los hijos, la familia, todo, nosotros nos enfocamos de que es para Cristo, entonces Cristo tiene un verdadero significado en mi vida. Y la pregunta práctica no es solamente ¿qué quiero hacer con mi vida? Sino la pregunta que nos deberíamos hacer todo el tiempo es ¿qué quiere Cristo hacer conmigo? ¿Qué quiere Cristo hacer en mi vida? ¿Cómo quieres Cristo que yo viva hoy mi vida? ¿Cómo quieres Cristo? ¿Será de esta manera? Y allí entonces empezamos a darle sentido y significado a nuestras vidas.
En segundo lugar, Cristo sostiene mi vida incluso cuando todo parece estar temblando alrededor. Cristo sostiene mi vida. La Biblia dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Pablo no solo dice que Cristo creó todas las cosas, sino que dice también que Él las sostiene. Y eso me llena de mucha alegría, porque Él no fue que hizo esto y lo dejó allí, sino que Él crea y está al cuidado en cada paso de todo lo que Él ha creado. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Lo que quiere decir que tu vida también está siendo sostenida por el Señor. Mi vida también está siendo sostenida por su presencia. Incluso en los momentos más duros, aunque esté temblando la tierra alrededor, Cristo está sosteniendo nuestras vidas. Hermano, escúchame una cosa. Vos nunca me vas a escuchar a mí diciendo que Dios te va a librar de todos los males, porque no es así. Más bien te voy a ir animando a que cuando estés pasando por los problemas más difíciles, puedas confiar en Él y que Él está permitiendo todo para acercarte más a Él. A veces encontramos ministros que viven luchando en contra de la enfermedad. Y si ciertamente Cristo es nuestro sanador, yo lo creo, Cristo puede sanarnos, Cristo puede hacer un milagro. Pero en un gran porcentaje Dios permite a veces las enfermedades para acercarnos a Él. Es en medio de la enfermedad donde clamamos con más fervor. Es en medio de los sufrimientos donde pedimos más a Cristo. Escuchaba a hombres diciendo groserías que evidencian de que todavía no son creyentes en el desastre que sucedió en Caracas en estos días, y decían groserías, pero al mismo tiempo glorificaban a Dios. Y decían, Dios es grande, papá. Dios es grande, y volvían a decir, y glorificaban a Dios. El sufrimiento, Dios lo permite siempre para que nosotros podamos acercarnos a Él. Job es el ejemplo más grande. Job nunca pudo ver frente a Dios hasta que no pasó por ese sufrimiento terrible. ¿Me entienden? Así que no te sientas mal si ahora estás pasando por prueba. Regocíjate y aprovecha este momento. Regocíjate y aprovecha de testificar las maravillas del Señor. Aprovecha de darle gloria a Dios y que otros vean lo que Cristo hace con una persona, incluso en medio del dolor, porque Él te sostiene incluso cuando todo a tu alrededor está temblando. Hebreos 1:3 dice que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su boca o de su poder. ¿Se acuerda lo que dice Mateo 28? Dice, toda potestad me es dada en cielo y tierra. Y termina diciendo, y he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pase lo que pase. ¿O es que ustedes creen que los que murieron en el circo romano por causa de Cristo fueron abandonados por el Señor allí? Hasta el último suspiro el Señor estuvo sosteniéndolos. Lo mismo va a pasar contigo y lo mismo va a pasar conmigo. Cristo estará sosteniéndonos. Así que podemos estar confiados, tranquilos y seguros de que el Señor estará con nosotros. Salmo 55:22 es hermoso. Dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Y es eso lo que tenemos que aprender, a echar nuestras cargas. Pedro también decía, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, que Él tendrá cuidado de nosotros. Porque, como dice Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, muy bien. Así que, hermano, esta verdad es muy profunda, pero es útil para nosotros en todo momento. Porque muchas veces vivimos ansiosos, como si todo dependiera de nosotros, como si todo tuviéramos que resolverlo nosotros.
Y cada vez que veo a un hermano ansioso, mi don de pastor no me permite no decirle esto. Y le tengo que decir, descansa en Cristo, que esto va a pasar también. Esto va a pasar. Porque en mi vida ha sido así. No depende de nosotros. Si dependiera de nuestra fuerza o de nuestro control o de nuestra planificación, tendríamos entonces un desastre al final. Pero depende de que Cristo, el Rey soberano, el creador de todas las cosas, por quien todo fue creado, sostendrá también su creación. De eso depende. Amén, hermanos. Amén. ¿Cómo los creyentes venezolanos hoy en día nos están desplomando? Es simplemente porque Dios los sostiene. Es simplemente porque Él prometió que sostendría a su creación. Escribí una canción, si me permiten, se las voy a recitar un momentito acá. La canción dice así: me preguntan todo el tiempo por qué mi actitud serena. Y es que ante las circunstancias mi vida se encuentra plena. Pueden venir tempestades y arreciar fuertes tormentas, pero aunque tiemble la tierra, mi copa seguirá llena. Tal vez pase que este año no florezcan las higueras, o que tal vez las majadas queden desiertas de ovejas. Puede que todos mis planes sin razón se desvanezcan, pero mi fe sigue firme, así no tenga cosecha. Sé que algunos no lo entienden y tal vez les desconcierta, y es que mi fe está fundada solo en promesas eternas. Es cierto, el camino es duro y es reñida la contienda, mas el Dios de mi esperanza hace mis pies como sierva. Y luego digo, yo tengo un gozo que nadie quita. Yo tengo un gozo que es mi bandera. Desde que Cristo entró en mi vida, el gozo de mi Señor siempre es mi fortaleza. Luego sigo diciendo, si quieres que te lo explique, por qué mi alma es risueña, te cuento, tengo razones de sobras que son muy buenas. Tengo un Dios que me salvó y me dio una vida eterna por gracia, solo por fe que a mi corazón revela. Perdonó mis transgresiones, me libró de 1000 problemas, me corona de favores, sana todas mis dolencias, sacia de bondad mi boca y hace que rejuvenezca. Por eso, oh alma mía, nunca olvides sus promesas. No dependo de factores que determinen mis fuerzas. Sea de día o sea de noche, sigue de frente mi empresa, y aunque el diablo se levante con astucia y con destreza, Dios pelea mi batalla y hace mi senda perfecta. Yo tengo un gozo que nadie quita. Yo tengo un gozo que es mi bandera. Cristo te ofrece su eterno gozo. Ven al gozo del Señor y Él será tu fortaleza. Amén. Amén. En tercer lugar, hermanos, y por último, Cristo reconcilia mi vida para que todo vuelva a su lugar, para que todo vuelva en orden, a su orden original. Dice Colosenses, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, sigue diciendo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Aquí ya Pablo lleva al clímax todo esto, lo lleva a lo más alto. La creación fue hecha buena, pero el pecado desordenó cada aspecto de él o de ella. Todo está desordenado por causa del pecado. Las personas se desordenaron, los animales, las plantas, el clima, todo lo que nos rodea fue tocado por el pecado. No obstante, Cristo vino a reconciliar todo nuevamente por medio de su cruz. Cuando venimos a Cristo y estamos en el Señor, Él es nuestro reconciliador. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud ante las cosas? ¿Seguir peleándonos? ¿Seguir agarrándonos por las mechas entre hermanos o con el vecino o con los demás? Siempre y cuando haya oportunidad de reconciliarse, hay que hacerlo. Siempre y cuando haya la oportunidad de la parte
contraria, hay que procurar la reconciliación como Cristo lo hizo. Una iglesia cristiana no es un grupo reunido alrededor de gustos, costumbres, tradiciones o personalidades humanas. La iglesia es un pueblo reconciliado bajo una sola cabeza, y esa cabeza es Cristo. Me encantan los grupos de ecumenismo que hacemos, los grupos ecuménicos que hacemos cada mes, porque hay hermanos que creen una cosa que no es fundamental, obviamente, y otros que creen otra, y aún así nos reunimos, nos abrazamos, nos saludamos y estamos bajo el mismo Señor, el mismo bautismo, el mismo Espíritu, la misma fe. ¿Sí? Segunda de Corintios 5:18, todos sabemos lo que dice 5:17, cuando dice que nos ha hecho nueva criatura, ¿verdad? Pero el 18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y Efesios 1:22 dice, y sometió todas las cosas bajo su pie, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Todo está a la iglesia, para la iglesia. Y él dice, porque Él es nuestra paz. Y él dice que de dos pueblos hizo uno solo. Él es nuestra paz. Ya no hay dos pueblos, hay uno solo. Y qué versículo más poderoso. Romanos 5:1, cuando dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, si Cristo reconcilió todas las cosas por medio de su cruz, entonces la iglesia debe vivir como una comunidad reconciliada. ¿Conoce iglesias que andan peleándose? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? No estamos viviendo bajo este principio. La iglesia tiene que estar unida y está unida porque Cristo oró para que su iglesia estuviera unida. Nosotros tenemos que procurar siempre la reconciliación. Dice la palabra que Dios nos entregó el ministerio de la reconciliación. Y tenemos que siempre buscar la manera de la paz. Siempre. Entonces, el hecho de que Cristo sea el creador de todas las cosas da sentido a mi vida, sostiene mi vida y reconcilia mi vida. 3 cosas que tienes que llevarte a tu casa en este día. Durante la semana recordarlo. ¿Qué da sentido a tu vida? ¿Qué sostiene tu vida? ¿Y qué reconcilia tu vida? Y empecemos a vivir de una vez por todas como Cristo nos ha llamado a vivir, hermano. Perdonar cuando sería más fácil guardar rencor es una actitud cristiana. Buscar unidad cuando sería más cómodo dividirse es una actitud que el Señor nos pide que hagamos. Servir sin buscar protagonismo es lo que necesitamos. Apagar un poco nuestros celulares y dejar de mostrar lo que hacemos para el Señor debe ser una buena actitud cristiana. ¿O es que a usted no le molesta cuando dan una bolsa de comida y toman fotos? Deberíamos realmente recordarnos lo que decía la palabra. El Señor decía, lo que dé tu mano derecha, que no lo sepa tu mano izquierda. ¿Sí? Recordar que la iglesia no gira alrededor de mí, sino alrededor de Cristo. Es entender esto. Y anunciar a otros la paz que solamente Dios da por medio de Jesucristo.